Nunca imaginé que abrir la puerta de mi casa terminaría siendo uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi hija tenía apenas 5 años. Estaba sentada en la alfombra de la sala, jugando con sus bloques de colores, cuando escuchamos que alguien llamaba con firmeza. Pensé que sería un repartidor, o quizá un vecino. Nunca imaginé ver a 2 agentes esperándome. Uno de ellos habló con mucha calma. «Buenas tardes. Recibimos un reporte relacionado con el bienestar de una menor». ¿Podemos hacerle unas preguntas? Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Miré a mi hija, que levantó la cabeza sin entender por qué había personas uniformadas en la puerta. Lo único que alcancé a decir fue: «Claro, ¿qué está pasando?». Entonces escuché la frase que todavía hoy me cuesta olvidar. La persona que hizo la llamada afirmó que su madre representa un peligro para ella. Por un segundo pensé que debía tratarse de un error. Alguien había confundido direcciones. Alguien había inventado una historia. No encontraba otra explicación. Respondí cada pregunta con tranquilidad porque sabía que no tenía nada que ocultar. Mi mayor preocupación era que mi hija no se asustara. Ella seguía abrazando su muñeca favorita mientras nos observaba en silencio, intentando entender por qué los adultos hablaban con tanta seriedad. Pero, aunque aquella visita fue dolorosa, lo que realmente cambió mi vida ocurrió unas horas después. Descubrí quién había hecho esa llamada, y fue mucho peor de lo que cualquier desconocido habría podido hacerme, porque la denuncia no había salido de alguien que no me conociera, había salido de mi propia familia. Mientras respondía a las primeras preguntas, recordé exactamente cómo había empezado aquel día. Aquella mañana había empezado como tantas otras. Mi mamá me había llamado unos días antes para invitarme a comer. Dijo que hacía tiempo que no nos reuníamos y que mi hija preguntaba mucho por su abuela. Dudé unos minutos antes de aceptar. Nuestra relación nunca había sido realmente cercana. No peleábamos todo el tiempo, pero siempre existía esa sensación de caminar, con cuidado para no decir algo que pudiera convertirse en una discusión. Mi hermana también iba a estar allí. Con ella las cosas eran todavía más complicadas. Desde pequeñas mi mamá había tenido preferencias muy marcadas, y aunque nunca lo admitió, era evidente que mi hermana recibía un trato distinto. Yo aprendí hace años que discutir por eso no cambiaba nada. Por esa razón llegué decidida a mantener la calma. Mi hija, con apenas 5 años, entró a la casa sonriendo. Llevaba un pequeño dibujo que había hecho para su abuela, lleno de flores de colores y un enorme corazón en el centro. «Mira, abuelita, es para ti». Mi mamá sonrió apenas unos segundos antes de dejar el dibujo sobre una mesa sin mirarlo demasiado. «Qué bonito». Luego lo veo con calma. No era un rechazo abierto, pero tampoco el entusiasmo que cualquier niña esperaba después de dedicar tiempo a preparar un regalo. Durante la comida comenzaron los comentarios que parecían inofensivos para cualquiera que no conociera nuestra historia. «Está muy consentida», dijo mi hermana cuando mi hija pidió un vaso de agua. «A esa edad ya debería comportarse como una niña grande», agregó mi mamá mientras la observaba con expresión crítica. Mi hija bajó la mirada y respondió con un tímido: «Sí, abuelita». Yo sonreí para quitarle importancia y cambié de tema. No quería que una tarde familiar terminara otra vez en una pelea. Sin embargo, había aprendido que, cuando el ambiente parecía demasiado tranquilo, casi siempre era porque algo estaba a punto de romperse. Nadie imaginaba que una discusión aparentemente pequeña terminaría saliendo de esa casa. La comida apenas había terminado cuando mi hija pidió permiso para ir al patio a jugar. Mi mamá aceptó, pero no pasaron ni 5 minutos antes de empezar a llamarle la atención por cualquier cosa. «No corras. No ensucies tus zapatos. Así no se agarran los juguetes». Al principio pensé que solo estaba siendo demasiado estricta. Mi hija hacía caso a cada indicación sin protestar. Cada vez que escuchaba su nombre, se detenía de inmediato y respondía con un respetuoso: «Sí, abuelita». Aún así, las correcciones no terminaban. Mi hermana, en lugar de aliviar el ambiente, comenzó a intervenir. «Parece que nunca le enseñan modales».
Sentí un nudo en el pecho. «¡Claro que tiene modales!», respondí con calma. «Solo está jugando». Ella soltó una risa breve. «Eso dices tú. Desde afuera se ve muy diferente». Mi hija alcanzó a escuchar el comentario. Se quedó inmóvil con el juguete entre las manos y buscó mi mirada, como intentando averiguar si realmente estaba haciendo algo malo. Me acerqué a ella y le sonreí. No hiciste nada incorrecto, mi amor. «Ven conmigo». Pero mi mamá volvió a intervenir. «No la defiendas por todo. Así nunca va a aprender». Fue la gota que derramó el vaso. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaban de lágrimas. Intentó contenerlas, pero terminó abrazándose a mi pierna mientras lloraba en silencio, avergonzada por sentirse reprendida delante de todos. No estaba dispuesta a permitir que la tarde continuara así. Tomé su mochila, recogí nuestras cosas y dije con la mayor tranquilidad posible: «Nos vamos». «Hoy no es un buen momento para seguir aquí». Mi hermana se levantó de golpe. «¿Ya ves?». «Siempre haces un drama». Mi mamá negó con la cabeza. «Si te vas ahora, no vuelvas diciendo que nadie quiere convivir contigo». No respondí. Solo tomé la mano de mi hija y salimos de la casa. Ella seguía llorando bajito mientras caminábamos hacia el automóvil. Pensé que salir era el final del problema, pero apenas era el comienzo. Al llegar a casa hice todo lo posible para que la tarde recuperara la normalidad. Preparé una merienda, puse su caricatura favorita y me senté a colorear con mi hija. Poco a poco dejó de llorar. Incluso volvió a sonreír cuando terminó de dibujar un gato con un enorme lazo azul. Pensé que el mal momento había quedado atrás. Unas 3 horas después sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a 2 agentes de policía. Mi primera reacción fue pensar que buscaban otra dirección. Abrí la puerta con desconcierto. «Buenas tardes». Uno de ellos respondió con un tono tranquilo y respetuoso. «Buenas tardes. Recibimos un reporte relacionado con el bienestar de una menor que vive en este domicilio. Necesitamos hablar con usted unos minutos». Sentí que el corazón me latía con fuerza. «Claro, pasen por favor». No tenía sentido ponerme a la defensiva. Sabía que no había hecho nada malo, y lo único que quería era aclarar cualquier malentendido. Mi hija apareció detrás de mí con su muñeca en los brazos. «Mamá, ¿quiénes son?». Me agaché hasta quedar a su altura. «No pasa nada, cariño». Solo quieren hacer unas preguntas y después se irán. Los agentes también intentaron tranquilizarla. Uno de ellos le sonrió con amabilidad antes de volver a dirigirse a mí. La persona que llamó expresó preocupación por la manera en que la menor estaba siendo tratada y aseguró que existía un riesgo inmediato. Aquellas palabras no tenían ningún sentido. Durante los siguientes minutos respondí todas sus preguntas con calma. Les expliqué dónde habíamos estado, a qué hora regresamos y qué habíamos hecho desde entonces. Mientras hablábamos, mi hija permanecía sentada en el sofá, abrazando fuerte su muñeca y observándonos en silencio. Verla tan confundida era lo que más me dolía. Hubo un momento en que uno de los agentes revisó sus notas y mencionó algunos detalles del reporte. Decían que mi hija había salido de aquella reunión llorando desconsoladamente, que yo había reaccionado de forma agresiva y que existía un ambiente de peligro constante en casa. Cada frase sonaba más exagerada que la anterior. No era solo una versión distinta de lo ocurrido, era una historia completamente diferente. Había algo en la versión que habían contado que simplemente no encajaba. Los agentes mantuvieron una actitud profesional en todo momento. No llegaron con acusaciones ni dieron nada, por cierto. Escuchaban, hacían preguntas concretas y tomaban nota de mis respuestas. Esa calma me ayudó a ordenar mis propios pensamientos. «¿A qué hora salieron de la casa de su madre?», preguntó uno de ellos. Les di la hora aproximada y expliqué el recorrido de regreso. Incluso recordé que habíamos hecho una parada breve en una tienda para comprar leche y unas galletas porque mi hija me las había pedido al salir. «Después llegamos directamente a casa», añadí. Desde entonces no hemos vuelto a salir. Mientras hablábamos, revisé el teléfono para confirmar algunos horarios. Encontré los mensajes que había intercambiado con una amiga poco después de salir de la reunión. Le había escrito:
Ya voy de regreso. La niña terminó muy triste. Mejor nos fuimos antes de que esto empeorara. También tenía una foto que le envié minutos más tarde. Mi hija aparecía sonriendo con un helado, pequeño que compramos en el camino para animarla. La hora quedaba registrada automáticamente. Los agentes observaron la pantalla unos segundos y continuaron, con las preguntas habituales, sin hacer comentarios apresurados. Sin embargo, cuanto más repasábamos la cronología, más extraña me parecía toda la situación. La llamada no podía haber sido producto de una preocupación repentina. Quien la hizo había descrito los hechos con un nivel de detalle que mezclaba algunas cosas reales con otras, completamente falsas. Era como si alguien hubiera tomado un momento incómodo y lo hubiera transformado en una historia mucho más grave. Por primera vez consideré una posibilidad que hasta ese momento me parecía imposible. ¿Y si aquello no había sido una reacción impulsiva? ¿Y si alguien había querido perjudicarme deliberadamente? Esa idea me resultaba difícil de aceptar. Hablábamos de mi propia familia. Entonces apareció un detalle que nadie había mencionado. Después de que los agentes se marcharon, la casa quedó en un silencio extraño. Mi hija ya estaba más tranquila, pero seguía haciéndome preguntas que intentaba responder de una forma que pudiera entender. «¿Hice algo malo, mamá?» La abracé con fuerza. No, mi amor, tú no hiciste nada malo. A veces los adultos se equivocan, y nuestro trabajo es arreglar esos errores. Cuando por fin se quedó dormida, empecé a recoger las cosas que habíamos traído de la reunión. Al vaciar la mochila encontré un sobre blanco doblado por la mitad. No era mío. Lo abrí pensando que quizá era algún recibo que se había mezclado entre nuestras cosas. Dentro había el dibujo que mi hija le había regalado a su abuela. Estaba doblado sin cuidado, y junto a él había una pequeña nota escrita con la letra de mi hermana. «¿Se te olvidó esto?» Nada más. Me quedé mirando aquel papel durante varios segundos. No era la nota en sí lo que me inquietaba, sino el hecho de que nadie nos hubiera dicho que el dibujo seguía allí. Mi hija había preguntado antes de irnos si su abuela lo había guardado, y yo le respondí que seguramente. Sí, ahora entendía que nunca había salido de esa mesa. Mientras sostenía el sobre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un primo que también había estado en la reunión. «Solo quería decirte que escuché cuando tu hermana dijo, si sigue creyéndose la víctima, ya verá lo que pasa». En ese momento no entendía a qué se refería. Sentí un escalofrío. Esa frase hizo que muchos recuerdos empezaran a encajar. No era la primera vez que intentaban dejarme como la exagerada de la familia. Años atrás, cuando decidí mudarme por trabajo, dijeron a varios parientes que los estaba abandonando. Cuando no pude asistir a una celebración porque mi hija estaba enferma, contaron que solo buscaba llamar la atención. Siempre había una versión de los hechos donde yo aparecía como la responsable del conflicto. Hasta entonces, había preferido pensar que eran malentendidos. Aquella noche dejé de creerlo. Por primera vez entendí que aquello nunca había sido un incidente aislado. Esa noche casi no dormí. Mientras repasaba todo lo que había ocurrido, empecé a recordar situaciones que durante años había tratado de justificar para evitar más conflictos. Separadas parecían pequeñas. Juntas formaban un patrón demasiado claro para seguir ignorándolo. Desde que era niña, mi mamá había tenido una forma muy particular de controlar las decisiones de la familia. Si alguien no estaba de acuerdo con ella, dejaba de hablarle por días o hacía comentarios que lo hacían sentir culpable frente a los demás. Mi hermana aprendió pronto que era más fácil ponerse de su lado que cuestionarla, y con el tiempo ambas comenzaron a actuar como si siempre tuvieran la razón. Cuando nació mi hija, pensé que las cosas cambiarían. Al principio parecían felices de recibirla, pero poco a poco comenzaron las comparaciones. Con otros niños nunca pasa eso. Si viviera más cerca de nosotras, sería diferente. Tú la estás criando demasiado sensible. Cada comentario parecía inofensivo por sí solo. Sin embargo, todos apuntaban a la misma idea: hacerme dudar de mis decisiones como madre. Hubo ocasiones en que invitaban a mi hija a alguna actividad familiar
y después comentaban delante. De ella que... Abuela, las cosas sí se hacían bien. Otras veces le ofrecían permisos que ya sabían que yo había negado, obligándome a quedar como la persona estricta. Mi hija era demasiado pequeña para entender esas dinámicas, pero yo empezaba a notar que regresaba a casa preguntándome por qué la abuela decía una cosa y yo otra. En lugar de enfrentar el problema, siempre elegía pensar que exageraba. Me repetía que todas las familias tenían diferencias, que no valía la pena discutir por comentarios, desafortunados, y que lo importante era mantener la paz. Ahora comprendía que esa paz solo existía mientras yo aceptara cualquier cosa en silencio. La llamada a la policía no había surgido de la nada. Había sido el paso más extremo de un comportamiento que llevaba años creciendo. Con esa perspectiva, la siguiente llamada ya no me sorprendió. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla. Durante unos segundos dudé si contestar, pero decidí hacerlo. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. Ni siquiera me saludó. ¿Ya hiciste un escándalo con lo de ayer? Su tono era tan tranquilo que parecía hablar de cualquier cosa. Vinieron unos agentes a mi casa por una llamada relacionada con mi hija. Respondí. ¿Sabes algo de eso? Hubo un breve silencio. Antes de que mi mamá contestara, mi hermana tomó el teléfono. Reconocí su voz de inmediato. Solo nos preocupamos por la niña. Si alguien llamó, fue porque salió llorando. Respiré hondo. Salió llorando porque ustedes la avergonzaron delante de todos. Eso no fue lo que pasó, respondió mi hermana casi de inmediato. Tú siempre dramatizas. Un instante después, mi mamá intervino otra vez. Además, nadie dijo que fueras un peligro. Solo contamos lo que vimos. Me quedé en silencio unos segundos. Esa frase no coincidía con lo que acababan de decir. Primero aseguraban que solo existía preocupación por el llanto de la niña. Ahora afirmaban que sabían exactamente qué se había comunicado. ¿Cómo sabes lo que dijeron si, según tú, no hiciste la llamada? Pregunté con calma. Al otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata. Mi hermana intentó cambiar de tema. Lo importante es que entiendas que todo esto pasó por tu forma de reaccionar. Ya no tenía sentido seguir discutiendo. Con voz serena respondí. Lo importante es que mi hija se sienta segura. A partir de hoy no volverá a estar en un lugar donde la hagan sentir avergonzada. Y, hasta que pueda confiar nuevamente en ustedes, vamos a mantener distancia. Horas más tarde, un par de familiares me escribieron. Habían escuchado versiones diferentes de lo ocurrido y empezaban a notar que las explicaciones de mi mamá y mi hermana cambiaban cada vez que contaban la historia. Por primera vez, las contradicciones ya no pasaban desapercibidas. Creían que todo volvería a ser como antes, pero ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron muy distintos a cualquier otra discusión familiar que hubiéramos tenido. Esta vez no se trataba de dejar pasar un comentario incómodo o de esperar a que el tiempo calmara los ánimos. Había ocurrido algo que afectó directamente a mi hija, y para mí eso cambiaba por completo la situación. Tomé una decisión que llevaba años posponiendo. Dejé de asistir a las reuniones familiares por un tiempo, y expliqué, con tranquilidad y sin exageraciones, por qué lo hacía a los parientes más cercanos que preguntaron. No intenté convencer a nadie de ponerse de mi lado. Simplemente conté lo que había vivido y cómo había decidido proteger a mi hija. Algunas personas se sorprendieron. Otras confesaron que también habían notado durante años ciertas actitudes de mi mamá y mi hermana, pero nunca imaginaron que llegarían tan lejos. Poco a poco, las reuniones familiares cambiaron. Ya no era tan fácil repetir una versión distinta de los hechos sin que alguien hiciera preguntas. Cuando surgía el tema, varios familiares recordaban detalles que no coincidían con la historia que ellas contaban. Mi mamá comenzó a llamarme con frecuencia, insistiendo en que todo había sido un malentendido. Mi hermana, en cambio, dejó de escribirme por completo. Yo mantuve la misma postura. No respondía con enojo, pero tampoco cedía por presión o por costumbre. Si alguna conversación giraba alrededor de culpas o reproches,
simplemente la terminaba con respeto. Mi prioridad dejó de ser evitar conflictos. Ahora era asegurarme de que mi hija creciera en un ambiente donde nunca sintiera miedo de ser humillada por las personas que debían cuidarla. Y esa decisión empezó a cambiar nuestra vida mucho más de lo que imaginaba. Lo más importante aún estaba por ocurrir dentro de mi propia casa. Los primeros días después de todo lo ocurrido fueron difíciles para mi hija. Aunque volvía a jugar, reír y hacer sus actividades de siempre, de vez en cuando me hacía preguntas que me recordaban cuánto la había afectado aquella experiencia. Una noche, mientras la arropaba para dormir, me miró con mucha seriedad. «Mamá, ¿los policías vinieron porque yo me porté mal?» Sentí un nudo en la garganta, pero sabía que debía responder con honestidad y de una forma que ella pudiera comprender. Me senté a su lado y tomé su mano. No, mi amor. Vinieron porque alguien estaba preocupado y quisieron asegurarse de que tú estuvieras bien. Ese es parte de su trabajo. Y cuando hablaron con nosotros, pudieron ver que estás segura y muy querida. Ella guardó silencio unos segundos. ¿Entonces ya no van a regresar? Le sonreí. No por eso. Lo más importante es que siempre puedas contarme si algo te asusta o te hace sentir incómoda. Tú nunca estás sola. Asintió despacio y apoyó la cabeza sobre mi hombro. A partir de ese momento empezamos a crear pequeñas rutinas que le devolvieran la sensación de seguridad. Cada tarde leíamos un cuento antes de dormir. Los fines de semana íbamos al parque o preparábamos galletas juntas. También hicimos una caja donde guardaba sus dibujos favoritos, incluido uno nuevo que decía con letras grandes: «Mi casa es feliz». Verla recuperar la confianza fue el mayor alivio que pude sentir. Ya no preguntaba con miedo cuando sonaba el timbre. Volvió a correr por la sala cantando canciones inventadas y a llenar la casa con esa risa que tanto había extrañado durante aquellos días. Por primera vez en mucho tiempo, nuestro hogar volvía a sentirse completamente en paz. Pensé que esa sería la última vez que hablaríamos del tema. Unas semanas después, cuando sentía que por fin estábamos dejando todo atrás, recibí un mensaje de una prima con la que siempre había tenido buena relación. Encontré algo que creo que deberías ver. No sabía si enviártelo, pero ya no me parece correcto seguir callada. Adjuntó una captura de una conversación antigua en un grupo familiar. Era de unos días antes de aquella comida. En ella, mi hermana se quejaba de que yo casi nunca aceptaba sus opiniones sobre la crianza de mi hija. Mi mamá respondió con una frase que me dejó helada. Algún día tendrá que aprender que no puede hacer siempre lo que quiere. Después aparecía otro mensaje de mi hermana. Si vuelve a irse haciéndose la ofendida, esta vez tendrá consecuencias. No mencionaban directamente la llamada a la policía, pero la conversación dejaba claro que el conflicto no había comenzado aquella tarde. El resentimiento venía de mucho antes, y ambas hablaban de darme una lección. Si las cosas no salían como esperaban. Leí los mensajes varias veces. Ya no buscaba pruebas para convencer a nadie. Tampoco necesitaba discutir con ellas para obtener una confesión. Lo importante era entender que mi intuición no había estado equivocada. Durante mucho tiempo pensé que exageraba cada vez, que sentía que intentaban desacreditarme. Ahora veía con claridad que esos comportamientos no eran hechos aislados, sino parte de una dinámica que había aceptado durante demasiados años. Guardé la captura sin responder nada más. No sentí satisfacción ni deseos de enfrentar a nadie. Solo una profunda tranquilidad al saber que había tomado la decisión correcta cuando elegí proteger a mi hija y marcar distancia. Después de conocer toda la verdad, solo quedaba decidir cómo seguir adelante. Han pasado varios meses desde aquel día en que abrí la puerta y encontré a 2 agentes preguntando por mi hija. Si alguien me hubiera dicho entonces todo lo que iba a cambiar, probablemente no lo habría creído. Durante mucho tiempo pensé que proteger a mi familia significaba soportar ciertos comportamientos para evitar discusiones. Creía que mantener la paz era más importante que poner límites. Pero aprendí que una paz construida sobre el silencio y el miedo no es verdadera paz. Hoy entiendo que ser madre también
significa tomar decisiones incómodas cuando la seguridad emocional de un hijo está en juego. No odio a mi mamá. Tampoco vivo esperando que mi hermana reciba algún castigo. Simplemente acepté que el cariño, por sí solo, no basta para mantener una relación. La confianza también necesita respeto, responsabilidad y voluntad de reconocer los propios errores. Si algún día ellas desean reconstruir el vínculo, tendrá que ser desde un cambio real, no desde la idea de fingir que nada ocurrió. Mientras eso no exista, la distancia sigue siendo el lugar más seguro para nosotras. Hace unos días observé a mi hija desde la ventana del jardín. Corría detrás de unas burbujas de jabón, riéndose con esa libertad que solo tienen los niños cuando se sienten protegidos. De repente levantó la vista, me vio sonriendo y gritó: «¡Mamá, mira qué alto llegan!». Le respondí levantando la mano, y ella volvió a jugar como si el mundo entero fuera un lugar seguro. En ese momento comprendí que había tomado la decisión correcta. No podía cambiar lo que otras personas habían hecho, pero sí podía decidir quién tendría acceso a la tranquilidad de nuestro hogar. Y esa tranquilidad, después de todo lo vivido, se convirtió en el regalo más valioso que podía ofrecerle a mi hija, porque algunas familias cambian cuando enfrentan las consecuencias, y otras simplemente dejan de tener acceso a quienes antes podían lastimar.